Nuestro texto hoy va a estar en Lucas capítulo 19, de los versículos 1 al 10. Y si gustan abrir sus Biblias en Lucas 19, del 1 al 10, esta es una historia muy conocida por todos nosotros. De hecho, es una historia en muchas instancias conocida más por los niños que por los adultos, porque se nos empieza a olvidar. Pero mientras leemos esta historia, pensemos en que la humanidad, todos los humanos, siempre se han esforzado en la búsqueda de Dios. Siempre se han esmerado en la búsqueda de la vida eterna. En todas las sociedades y en todas las culturas, desde el inicio del mundo, la gente se ha preguntado qué es lo que sucede después de la muerte, qué es lo que sucede con nuestros familiares cuando dejan este mundo. Y lo podemos ver en los escritos realmente, ahora sí, originalmente mexicanos. Nezahualcóyotl se preguntaba qué sucederá. ¿Irán a una gran milpa donde se dan las mazorcas gigantes o serán chuparrosas que van a andar volando de lugar en lugar? Entonces siempre ha sido el cuestionamiento de la vida de los hombres. ¿Qué sucede cuando nosotros dejamos este mundo? Entonces, Lucas capítulo 19, del 1 al 10, si gustan ponerse en pies, vamos a leer juntos. Dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bondadoso con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos permites crecer en tu palabra, nos permites crecer en tu amor. Que el mensaje de esta mañana sea de inspiración, que el mensaje de esta mañana toque nuestros corazones, que tu Espíritu Santo limpie nuestras mentes, para que cada quien lo reciba del modo que tú has preparado de antemano. Todo esto en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, hermanos. Fíjense que toda la humanidad, desde los inicios de la humanidad, el hombre ha sido inherentemente religioso. Somos seres sociales, Dios nos creó como seres sociales. Nuestra necesidad básica es de tener compañerismo, es de tener relación con otras personas, y aunado a la idea de qué sucede en la eternidad, de qué sucede con nuestro espíritu, el hombre se convierte en inherentemente religiosa. La humanidad se siente compelida, se siente con el deseo de adorar a algo o a alguien. Y hay miles de religiones. Yo creo que ha habido casi tanto como ha habido ideas. Hay algunos que adoran a los animales, otros que son muy sofisticados. En el antaño adoraban a la luna y el sol. Podemos ir cerca a ver pirámides, grandes estructuras que fueron hechas para la adoración de las cosas que ellos veían, de las cosas que ellos sentían que eran fuertes y que eran potentes. Para otros era el jaguar. Hay mil ideas. Y realmente las religiones del mundo se dividen en dos categorías grandes: las que tratan de alcanzar la divinidad o la vida eterna a través de los logros humanos, y los que lo logran a través de logros divinos.
de los que tratan de hacerlo en su propia fuerza y de los que lo hacen creyendo simplemente en el poder de Dios para salvar el alma del hombre perdido. Y todas las religiones o todo lo que tienen a la Biblia como su libro autoritativo llegan a final de cuentas, los que creen en la Biblia, a tener vida eterna, a tener comunión con Dios a través de logros divinos, creyendo simplemente en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero todos los demás lo tratan de hacer a su propia forma. Los budistas luchan por mejorar cada día su vida para algún día alcanzar lo que ellos conocen como el nirvana. Los musulmanes tienen los 5 pilares del Islam, los cuales tienen que guardar para poder llegar al cielo. Los mormones tienen múltiples profetas y que mediante el bautismo, mediante membresía en su congregación, mediante diferentes cosas, para las damas el apruebo de sus esposos, pueden llegar ellos a tener vida eterna. Muchos lo hacen, tratan de hacerlo a través de sus bondades, a través de su trabajo, a través de su lucha personal aquí en el mundo. Otros a través del bautismo, infantil en sus modalidades, la regeneración bautismal. Creen que esas cosas de alguna manera los acercan a Dios y creen que esas cosas de alguna manera pueden ellos conocer a Dios siguiendo una serie de reglas. La semana pasada hablábamos de cómo los hombres tratan de lograr lo imposible, de lograr tener resultados divinos con rituales o hechos humanos. Solo hay una manera de lograr la salvación, y es creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia que según el glorioso evangelio de Dios bendito, que me ha sido encomendado, recibimos la salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús. En este tiempo de saqueo, encontramos que el pueblo de Israel se había convertido en un sistema religioso que demandaba la comprobación de las obras para que ellos tuviesen salvación, y tenían un montonal de reglas. Tenían los mandamientos y tenían la ley levítica y tenían como 600 más reglas que ellos habían inventado que tenían que seguir para que ellos pudieran ser personas buenas, para que ellos pudieran ser acercarse y estar justificados delante de Dios. Manifestaban ellos en sus vidas lo que mucha gente hace hoy, que son rituales externos, en lugar de manifestar lo que era una realidad interna para sus vidas. Muchas personas tratan de hacer 1000 cosas y nos justificamos delante de los hombres, claro que lo hacemos, pero no podemos con nuestras obras justificarnos delante de Dios, porque Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, en este ambiente religioso es donde Jesucristo les viene a decir, porque el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo vuelve a decir a través de su palabra en nuestros tiempos, en este ambiente en el que nosotros vivimos, en el entorno social en que nosotros vivimos, en el entorno de pandemia en que nosotros vivimos. Jesucristo dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es la suma del Evangelio de Jesucristo. El corazón de cada ministerio es llamar a pecadores al arrepentimiento. Y claro, las iglesias hacen muchas otras cosas y tienen otros ministerios y enseñanzas y de benevolencia y de muchas otras de misiones, pero nuestro propósito principal debe ser de llamar a pecadores al arrepentimiento.
Y esto no quiere decir que nosotros seamos como los fariseos, que estamos sin pecados, al contrario. Yo manifiesto cada vez que puedo que las luchas que ustedes tienen, yo también las tengo. Las dificultades que ustedes tienen, yo también las tengo. Porque Jesucristo dijo que todos nosotros somos iguales, que todos nosotros nos descarriamos a una, que cada uno de nosotros buscamos lo propio y no buscamos primeramente lo de Dios. Y debe de ser una lucha constante en nuestra vida, seguir el liderazgo del Espíritu Santo, buscando a Dios en su palabra, buscando a Dios en oración, buscando a Dios en el compañerismo, buscando a Dios compartiendo el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense que yo creo que la única cosa que toda la humanidad que tiene en común es que todos somos pecadores. Todos tenemos necesidad de un Salvador. Todos tenemos necesidad de la salvación. Y fíjense que la salvación, Jesucristo está diciendo que si Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el que se salva es el que se reconoce a sí mismo como perdido. El que no se cree perdido no se va a acercar a Dios buscando salvación. La salvación no es para los que se creen justos. La salvación es para los que saben que no lo son, que saben que tienen deuda delante de Dios, que saben que en sus propios esfuerzos no tienen la capacidad de poder lograr el perdón o limpiamiento de uno solo de sus pecados. Zaqueo era un hombre rechazado por la sociedad. ¿Qué nos dice la Biblia de él? Nos dice que era principal, que era jefe entre los publicanos. Nos dice la Biblia que era un hombre de baja estatura, chaparrito, le diríamos aquí. En Lucas capítulo 7, versículo 34, dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesucristo se expuso al rechazo de la gente por su amor, no solamente hacia los pecadores, sino a los que se consideraban los más pecadores de sus tiempos. Aquí vemos hasta dónde llegaría Jesucristo por salvar a un pecador. Y nos dice la Biblia que él iba entrando por Jericó y que Zaqueo, que decíamos que era jefe de los publicanos y rico y chaparro, se sube a un árbol sicómoro para verlo. De lo que podemos decir de Zaqueo como jefe de los publicanos es que los publicanos eran recolectores de impuestos. Ahora, los romanos, cuando llegaron a conquistar, tenían la sabiduría de no tratar de recolectar sus impuestos ellos mismos, sino que reclutaban de entre los mismos judíos gente del pueblo que conocían a las personas y sabían qué tenían y sabían cómo les podían cobrar para que ellos fueran sus recolectores de impuestos. Y había varias jerarquías dentro de los recolectores de impuestos. Habían los que eran los jefes, como Zaqueo, que seguramente solo estaban en su casa recibiendo lo que todos sus corredores iban a traer. Estos hombres eran unos verdaderos zampones, eran unos verdaderos extorsionadores. Iban a la casa de la gente a ver cuántos puercos había parido la puerca para saber cómo les iban a cobrar. Iban a la casa de la gente para ver cuánto habían ellos cosechado, para saber cuánto les iban a cobrar. Y al jefe, y iban incrementalmente subiendo, al jefe de los publicanos le iban dando su tajada, al grado que dice la Biblia que era un hombre rico. Era despreciado por los judíos, porque era verdugo económico de los judíos. Era despreciado por los judíos, porque era considerado un traidor a su misma patria y a su misma gente. A este hombre, al que el mundo odiaba, a este hombre al que el mundo pensaba que era lo peor de lo peor, que no pudiera haber otra persona peor que él, Jesucristo lo ve
Y le dice, bájate, ven pronto, voy a ir a tu casa, voy a ir a estar contigo. Fíjense que Cristo podía ver el corazón de Zaqueo, ellos no habían intercambiado palabra. Pero el hecho de que Zaqueo se subiera al sicómoro significaba que por lo menos él tenía curiosidad de quién era esta persona Jesús. Jesús había hecho su centro de operaciones en Capernaum y seguramente Zaqueo sabía algo de Jesús. Seguramente Zaqueo había escuchado de Jesús. Seguramente Zaqueo había escuchado que algo especial tenía este hombre, que sanaba a los enfermos, que sanaba a los leprosos, que le daba vista a los ciegos, que alimentaba a miles de personas con solo unos peces y unos panes. Él sabía algo acerca de Jesús y quería conocer más acerca de él. Fíjense que a pesar de su curiosidad podemos ver que quizás Zaqueo en su vida personal era un hombre miserable, porque era despreciado por su propia gente. Podríamos decir que estaba en un chaleco de 11 varas, porque ahora que era el principal entre los publicanos, los romanos se aprovechaban de él, lo usaban para sus fines, y su pueblo, su gente, su familia, no lo podía tolerar ni lo podía ver. Seguramente él deseaba perdón por lo que él había hecho. Seguramente él buscaba justicia de Dios en su vida. Fíjense que Zaqueo sabía lo que cada persona que alcanza la vida eterna tiene que saber. Zaqueo sabía que era un pecador. Zaqueo sabía, si alguien lo sabía Zaqueo, que era un hombre que estaba endeudado con Dios por sus acciones, endeudado con Dios por su gran pecaminosidad. Y su respuesta demuestra su deseo genuino de seguir a Jesús. Se sube a un árbol, Jesús lo ve, y fíjense, Jesús viene con la multitud, viene entre la gente, se subió al árbol para poderlo ver, porque era bajo de estatura. Y Jesús le dice, bájate, yo voy a ir a tu casa. De toda la gente que estaba alrededor de él, de toda la gente que le venía hablando, de toda la gente que venía quizás ofreciéndole cosas, de toda la gente que venía buscando algo de Jesús, él vio a Zaqueo. Y le dijo, ven, bájate, yo voy a ir contigo. Tocad, dice la Biblia, y se os abrirá. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El que era traidor, Zaqueo. El que era extorsionador, Zaqueo, ahora seguía a Cristo. Y vamos a ver las evidencias de una vida cambiada en la vida de Zaqueo, lo vemos en nuestro texto. Él perdió, fíjense, él perdió su sustento temporal, él perdió su trabajo temporal, pero recibió algo mucho mejor. Recibió una herencia, nos dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es lo que Dios le dio. Fíjense, muchas veces pensamos en nuestras vidas que seguir a Jesucristo nos va a costar demasiado. Pensamos en nuestras vidas, quizás voy a perder a mis amistades. Pensamos en nuestras vidas que quizás vamos a perder la buena gracia o el buen sentimiento de nuestras familias. Pensamos quizás que podamos perder nuestro trabajo. Pensamos quizás que pudiéramos perder nuestro sustento, que pudiéramos perder nuestro lugar en la sociedad. A Zaqueo no le importó nada de eso, él siendo jefe, se bajó del árbol y se fue con Jesús, porque él sabía que su necesidad espiritual era más grande que su necesidad física.
Inmediatamente nos dice el texto que los que se consideraban justos en la sociedad lo empezaron a rechazar. Y no rechazaban a Zaqueo no lo querían, Zaqueo para ellos no era nadie. Rechazaban a Jesús y decían, mira este Jesús, ¿a casa de quién se fue? Mira este Jesús que dice ser el Mesías, está comiendo con Zaqueo, con ese pecador, con ese publicano, con ese traidor, con ese que ha abusado de todos nosotros. Fíjense que los fariseos nunca se rebajarían a comer con un publicano. No se rebajarían ellos jamás a comer con los pobres. Pero eso no era rebajarse para Jesús, era el propósito por el cual vino, era la gente que Él vino a buscar y a salvar. Ni aún estando Jesús mismo con Zaqueo, iban ellos a ir a estar con Él. Exponen en sus palabras y en sus sentimientos su sentido de legalismo. Exponen en sus palabras y en sus sentimientos su sentido de justicia propia. Que porque ellos se lavaban las manos quién sabe cuántas veces al día, y porque ellos trabajaban unos días y otros días no, y porque ellos seguían 1000 reglas en sus vidas, ellos iban a ser mejor que la gente que Cristo vino a salvar. En sus palabras y en sus sentimientos podemos ver que ellos rechazaban a Jesús porque cómo era posible que este hombre que decía ser el Mesías prometido, que hacía milagros por todos lados, no hubiera llegado a comer primero con ellos, pero llegó a comer primero con los pecadores. Jesucristo habla de dos hombres que bajaron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano, era pecador. Y el que se sentía justo se para y con gran voz decía, gracias Dios que yo no soy como aquel, pecador, sucio. Mientras el otro, acongojado por el estado de su pecado, no podía ni siquiera levantar los ojos, rogándole a Dios que fuese propicio, que tuviese consideración de él como un hombre pecador. En Lucas nos dice, os digo que descendió a su casa justificado, el que rogó pidiendo perdón sus pecados antes que el otro que se sentía justo. Porque cualquiera que se enaltece, dice la Biblia, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una persona que no reconoce su pecado, una persona que no reconoce que es pecador, no se va a arrepentir de lo que no reconoce. Y si no se arrepiente, no puede tener perdón de pecados, salvación ni vida eterna. A esto se refería Jesús. Solo los que se consideran ciegos espirituales, solo los que se consideran prisioneros del pecado, solamente los que se sienten esclavos de este mundo y que claman a Dios buscando misericordia, pueden recibir el perdón de Dios y la vida eterna que Él nos ofrece. Colosenses nos dice, estando vosotros, Colosenses 2, 13 y 14 dice, estando vosotros muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con Él, perdonándoos vuestros pecados. ¿Cuál era la condición? Que estaban muertos en sus pecados. Sabiendo que estaban muertos en sus pecados, Cristo da vida a cada que clama a Él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesucristo, cuando creemos en Él, perdona nuestros pecados. Jesucristo cargó la carga de los pecados del mundo en la cruz del Calvario. Y solo busca de cada uno de nosotros que creamos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. En Santiago nos dice, Santiago 4:6 nos dice que Él da mayor gracia
Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué busca Dios en nosotros? Para darnos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Busca que seamos humildes delante de Él. Busca que dejemos esa idea fantasiosa de pensar que de alguna manera yo puedo hacer algo bueno que es más poderoso, que es más significante eternamente que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por mí. Cristo busca nuestra humildad. Cristo busca que pongamos nuestras vidas como libros abiertos delante de Él. Que confesemos nuestros pensamientos, que confesemos los deseos de nuestros corazones, que confesemos lo que hemos hecho, que confesemos lo que hemos querido hacer y que no lo hemos hecho, pero bien que lo pensamos. Para Él darnos perdón de pecados, vida eterna, justificarnos delante de Dios y encaminarnos guiados por el Espíritu Santo en el camino de la gracia y de la santificación. Podemos ver en la vida de Zaqueo que había frutos del arrepentimiento. Jesucristo le dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa. ¿Por qué ha venido? Porque Zaqueo, su vida cambió. Cuando una persona cree en Cristo como su Salvador, su vida cambia. Es inevitable que su vida cambie. Porque Cristo cambia nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Zaqueo llegó y dijo, la mitad de todo lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. El que había sido avaro, extorsionador, correteando a la gente, regateándoles sus impuestos, sus dineros, ahora iba a regalar hasta lo que era de él. Y dice, si a alguien le he robado, si a alguien le he defraudado, le voy a devolver 4 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que Zaqueo se quedó en la calle? La mitad de lo que tiene le da a los pobres, y al que le haya defraudado 4 veces, al que haya extorsionado 4 veces le iba a devolver. ¿Cuál es la probabilidad de que Zaqueo se quedó pobre? La Biblia no nos dice. Pero iba a dar 4 veces más de lo que había recaudado. Una vida cambiada, una vida diferente, una vida sacrificial, porque había conocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. A las palabras de Zaqueo le dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros nos está hablando de forma diferente dependiendo de dónde estamos nosotros en nuestra vida. Hay algunos que no conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está diciendo, yo te quiero dar vida eterna, deja de depender de ti mismo y depende solamente de mí, que te puedo dar todo. Cristo te está llamando a que humildemente te acerques a Él pidiendo perdón por tus pecados para recibir perdón y vida eterna. Hay otros que somos creyentes y que nuestra fe en Jesucristo ha sido motivo de soberbia para nosotros. Que nuestra salvación en Cristo Jesús y la libertad que tenemos en Él, lo usamos como motivo para ver para abajo a aquellos publicanos y pecadores. Cristo nos amó a nosotros cuando éramos aquellos. Nos perdonó. Nos puso sobre el camino de la gracia para que nosotros, siguiendo su ejemplo en humildad, demos nuestras vidas también por aquellos que necesitan
la salvación, el perdón y la vida eterna de los cuales nosotros hemos recibido. Si usted es creyente, Dios también te está llamando. Te está llamando al arrepentimiento, te está llamando a una vida más pura, te está llamando a una vida de humildad, te está llamando a una vida que pregona el Evangelio de Cristo. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres glorioso, magnificente, todopoderoso, magnánimo en el mundo. Y aún así, siendo nosotros duros de cerviz, siendo nosotros orgullosos, de ojos altivos, nos amas, tienes paciencia con nosotros y nos perdonas cada vez que confesamos nuestros pecados delante de ti. Quizás hay alguien que está aquí en esta mañana que no conoce a Cristo como su Salvador. Yo quiero orar con usted. Es una decisión personal y yo no lo puedo hacer por usted. Pero Cristo te está llamando a que creas que Él es el unigénito Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados. Y que creyendo que Él es el Hijo de Dios, le pidas perdón por tus pecados. Y la Biblia dice que te va a perdonar y te va a dar vida eterna. Hay alguien que quiere recibir a Jesús hoy como su único y suficiente Salvador. La Biblia dice que hoy es día de salvación. Hoy Cristo te está llamando. Hoy Cristo te busca. A ti que estás perdido. Hay alguien que quiere recibir a Jesús. Alguien. Espero que todos seamos salvos en esta mañana. Dios les bendiga.